Vamos a dar comienzo al curso de redes convergentes de la Universidad Católica de Manizales. Mi nombre es Jaime Alberto Sepúlveda Gómez, seré la persona quien les orientará a ustedes estas semanas el curso de redes convergentes. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en redes y telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de Manizales, y en estos momentos me encuentro terminando mi maestría en el área de ingeniería en el área de telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El curso que vamos a abordar, pues básicamente está distribuido en 4 unidades, pero inicialmente vamos a hacer un repaso conceptual o de terminología del área de telecomunicaciones que vamos a utilizar dentro de lo que es el análisis de las diferentes arquitecturas y redes que conforman las redes convergentes o redes de nueva generación actualmente. El repaso conceptual, una vez abordado ese repaso conceptual, abordaremos lo que son las primeras redes, que son las redes telefónicas, luego abordaremos las redes móviles, por último las redes de datos y por último integraremos inclusive otros tipos de redes que analizaremos más superficialmente, las integraremos a lo que es la arquitectura de las redes de nueva generación y abordaremos ya a más profundidad toda esta arquitectura y los tipos de servicios que se prestan. Entonces, pues entrando una vez en materia, vamos a arrancar con la unidad previa, la podemos llamar así, que es la unidad del repaso conceptual. Aquí vamos a estar hablando un poco de lo que son fundamentos de transmisión de datos, elementos, o vamos a estudiar elementos como lo que son frecuencia, ancho de banda, amplitud, periodo, bueno, un poco de cosas que tienen que ver con las características de una señal como tal. Vamos a diferenciar algunos elementos entre lo que son señales y datos, que mucha gente tiende a confundir a veces ese par de términos entre señales y datos y no le dan como la claridad desde el punto de vista técnico, la claridad que se merecen ese par de términos. Vamos a mirar también elementos como la naturaleza continua de la señal analógica versus la naturaleza discreta de la señal digital, aspectos como modulaciones y otros, digamos, terminologías o descripciones de otro tipo de terminología que está alrededor de las modulaciones, como son broadband, baseband, AM, FM, PSK, QPSK, bueno, todo este tipo de modulaciones digitales. Y elementos ya del área de la transmisión de datos, en elementos de velocidades de transmisión, de anchos de banda digital, como son BPSK, kbpsk o kilobits por segundo, megabits por segundo, terabits por segundo. Un elemento importante en el cual nos vamos a detener a hablar un poco es la parte de baudios. ¿Qué son los baudios? Que mucha gente tiende a confundir el término de baudios con velocidad de transmisión, términos o relacionados con capacidades de información, como son los kilobytes, los megabytes y los terabytes, y hacer un poco de diferencia entre esos elementos como tal. Entonces, entrando en materia como tal, la parte más básica de lo que son los fundamentos de transmisión de datos son las señales, los tipos de señales que existen. Estos son una terminología muy simple y muy básica, pero es bueno que la tengamos en cuenta dentro del curso. Primero que todo, el concepto de señal analógica, que para nosotros es muy claro que es toda aquella señal cuya intensidad varía pues de una forma muy suave a medida que va transcurriendo el tiempo o frente al eje del tiempo. La amplitud de la señal es una amplitud que cambia muy suavemente a medida que se va dando la variación de la magnitud del tiempo, y pues la principal característica es que es continua. ¿A qué nos referimos con este elemento? Pues que entre dos puntos, por ejemplo este punto que estoy señalando acá y este punto que estoy señalando acá, entre estos dos puntos existen infinitos puntos que van a hacer el cambio de relación entre esta amplitud y esta amplitud de la señal. No hay ni una sola discontinuidad entre este par de valores, o sea que a medida que la señal va variando en el tiempo, entre punto y punto siempre van a existir infinitos valores. Esa es la principal característica de una señal analógica frente a otros tipos de señales comúnmente utilizadas también en la parte de transmisión de datos, como son las señales digitales.
La señal digital, que es esta que vemos aquí abajo, pues es toda aquella señal cuya intensidad de la señal se mantiene constante o tiene valores constantes por intervalos de tiempo. Tiene otra característica y básicamente pues es que puede tener diferentes niveles. Mucha gente tiende a confundir una señal discreta digital con una señal binaria de ceros y unos, pero pues cualquier tipo de señal que pueda ser representada por niveles continuos en intervalos de tiempo muy determinados, pues se puede considerar como una señal digital. Las señales periódicas pues son todas aquellas señales que se caracterizan por tener un patrón que se repite a lo largo del tiempo. El caso más conocido es el de una señal senoidal, como vamos a ver aquí más adelante. Este es el caso más típico de lo que es una señal periódica. Una señal periódica es un patrón que se repite, en este caso, a lo largo del eje del tiempo. La principal característica entonces de estas señales es o elemento, digamos, hablamos más bien del principal elemento de este tipo de señales es el periodo. El periodo pues básicamente es el tiempo que transcurre o que toma la señal para hacer una repetición completa, en este caso un ciclo completo. La amplitud es otro elemento de las señales periódicas. En este caso estamos hablando de esta señal senoidal y pues básicamente para nuestro caso en el área de redes convergentes, pues esta señal de la amplitud va a estar representando una unidad o magnitud de voltaje o de corriente, o sea de voltios o amperios. La amplitud entonces es el mayor valor que puede tomar la señal en uno de sus ciclos, en uno de sus valores repetitivos. Otro elemento que interviene entonces también dentro de las señales periódicas es la frecuencia, que es la razón en ciclos por segundo o hercios a la que la señal se repite. En este caso, si yo asumiera, por ejemplo, esta señal que tenemos acá está generando un ciclo en un tiempo o en un periodo TF, ¿cierto? Si yo asumiera que ella en estos momentos, aquí donde tengo el mouse, tenemos la unidad de tiempo en un segundo. Si esto fuera una unidad de tiempo de un segundo, tendríamos que la frecuencia de esta señal estaría haciendo 2 ciclos completos en un segundo. 1 y 2 ciclos en un segundo. Eso nos indicaría entonces que la razón a la que la señal se está repitiendo es a una razón, de 2 ciclos por segundo, o lo que nosotros vamos a llamar como unidad hercios o 2 hercios. El periodo, pues ya los había mencionado, es el tiempo transcurrido entre 2 repeticiones consecutivas de la señal. En este caso el periodo es el tiempo que transcurre en el desarrollo de un ciclo o el tiempo que transcurre entre dos ciclos repetitivos de la señal. La fase es un elemento que vamos a estudiar un poco más adelante, pero pues básicamente es la medida de la posición relativa de la señal en un periodo de la misma. ¿A qué se refiere? En este caso, por ejemplo, estamos viendo una señal senoidal cuya fase se está dando o arranca o comienza desde 0 grados. Si nosotros desfasáramos a 90 grados, en este caso, recordemos que la señal senoidal tiene su máxima amplitud a pi medios o 90 grados. Si nosotros desplazáramos este ciclo acá, arrancando desde el ciclo positivo, pues tendríamos un desfase de 90 grados en la señal, que pasaríamos de tener una señal senoidal a una señal cosenoidal. Básicamente, estos son los elementos primordiales de una señal periódica. Haciendo un pequeño repaso entonces de lo que hemos visto hasta el momento, pues hemos visto lo que es una señal analógica, lo que es una señal digital y lo que es una señal periódica. Para las señales periódicas, pues es importante tener en cuenta de que tienen estas características. A partir de estas características de amplitud, frecuencia y periodo y fase, pues se aprovecha todo tipo de características, o todas estas características de la señal se aprovechan para introducir todo tipo de información dentro de ellas. Esto es, yo puedo introducir información variando la amplitud de la señal, puedo introducir información variando la frecuencia o el periodo, o puedo introducir información variando la fase. A partir de la variación de cada uno de estos parámetros, pues yo puedo entonces aprovecharme para hacer lo que es la transmisión de información a través de una señal.
que va a ser un elemento importante para nosotros de aquí en adelante. Otro concepto importante dentro de los fundamentos de transmisión de datos es entender cómo una señal está compuesta de muchos componentes de frecuencia. Es el caso, por ejemplo, de mi voz. Yo cuando hablo o estoy haciendo cualquier sonido con mi voz, yo estoy generando una señal que tiene muchos componentes de frecuencia. La principal, digamos, herramienta que se tiene para poder distinguir este tipo de fenómenos dentro de las señales, si lo podemos llamar así, es básicamente lo que son las transformadas de Fourier. Para nosotros pues es muy importante por el hecho de que una señal, por ejemplo esta que vemos acá, parece una señal cuadrada, pues nos damos cuenta que esta señal cuadrada proviene simplemente de la suma de estas dos componentes de frecuencia pura, ¿cierto? Una señal que tiene una frecuencia fundamental, esa frecuencia fundamental o la señal que tiene la frecuencia fundamental la conocemos como el primer armónico, y una señal, la estamos sumando con una señal que tiene una amplitud más pequeña y una frecuencia, en este caso, tres veces mayor que la frecuencia del primer armónico. Esta es la frecuencia de esta señal, es 3 veces la frecuencia de esta. Al sumar estas dos señales punto a punto o las componentes de frecuencia, pues vamos formando una señal que aparentemente es cuadrada. Este fenómeno pues nos permite a nosotros ver las señales entonces desde un punto de vista bien diferente, y tenemos que entender que toda señal en el dominio del tiempo, en este caso estamos viendo una señal en el dominio del tiempo, está representada, como vemos acá a este lado, al lado derecho de la diapositiva, está representada por una gráfica o una función en el dominio de la frecuencia. Esta es la señal en el dominio del tiempo, esta es la señal en el dominio de la frecuencia. Las transformadas de Fourier nos permiten pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con facilidad. En muchos de los fenómenos que suceden a nivel de transmisión de datos e información se deben observar o son más fáciles de observar y de tratar si los vemos desde el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, los procesos de filtrado, los procesos de modulación, a nosotros nos permiten simplemente detectar muy fácilmente las componentes de frecuencia de una señal. Hemos de entender mucho mejor este concepto, que es el concepto de dominio de la frecuencia, donde sabemos que usualmente las señales están compuestas de muchas frecuencias. Las componentes de las señales son ondas senoidales y que las señales son graficadas en el dominio de la frecuencia. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo que vamos a realizar en MATLAB para poder observar cómo diferentes componentes de frecuencia senoidal forman una señal cuadrada perfecta. Como les decía al inicio de esta diapositiva, tener una señal en el dominio del tiempo implica que ella tiene muchas componentes, podríamos hablar de infinitas componentes en el dominio de la frecuencia. En mi voz, como les mencionaba, es un claro ejemplo de eso. Vamos a ver entonces un ejemplo en estos momentos. El ejemplo que vamos a trabajar es el mismo ejemplo que veníamos tratando en la diapositiva, que básicamente es una señal cuadrada. En este caso estamos hablando de una señal cuadrada que tiene la siguiente forma: es una función que tiene una amplitud k y menos k, su amplitud k con un periodo de 4, y pues es una señal que cumple obviamente con la condición básica de una señal periódica, ¿no? Que f de x más el periodo pues será igual a f de x, en este caso el periodo es 4. Esta señal vamos a descomponerla en sus componentes de frecuencia, que es lo que quiero mostrarles en estos momentos, como una señal cuadrada que no tiene ninguna componente senoidal aparentemente. Esta función que tenemos acá no tiene ninguna componente senoidal, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad ella está formada por muchas componentes senoidales a la vez. Esta señal la vamos a trabajar, o este ejemplo lo vamos a trabajar con MATLAB. Básicamente lo que tenemos acá es una función de tiempo. En este caso estamos hablando de que la señal va a tener una función de tiempo de 0 a 5 segundos, y esto que tengo aquí, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, pues son los armónicos o las componentes de frecuencia o las frecuencias que voy a utilizar. En realidad son señales senoidales que tienen una frecuencia muy específica, ¿cierto? En este caso pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y 11 pi medios. Estas
funciones que ven ustedes acá, A1, A2, A3, A4, pues fueron obtenidas a partir de una descomposición de la función que teníamos aquí, de esta función, hacerle todo un tratamiento, pues que no es del caso del curso, pero bueno que lo conozcan, hacerle todo un tratamiento en una descomposición de lo que se conoce como una serie de Fourier, ¿cierto? Al hacer la serie de Fourier y hacer todos los cálculos pertinentes de la serie de Fourier, obtenemos que la serie de Fourier tiene estos valores, ¿no? 4k pi seno de pi medios de x más 4k 3 sobre 3pi seno de 3pi medios de x y así sucesivamente para los diferentes armónicos. En este caso, para nuestro ejercicio que estamos desarrollando en MATLAB, k va a valer 1. Entonces vamos a tener una señal cuadrada que va a ser de valor 1. En este caso, yo tengo calculados exactamente 8 armónicos. Yo voy a sumar, pues voy a empezar por sumar algunos. En este caso voy a tener solo el primer armónico. Vamos a ver que la señal de salida al hacer yo los cálculos, pues la señal de salida tiene la misma forma de el primer armónico, porque pues es el único que estoy sumando, fue la única componente de frecuencia de la señal que estoy obteniendo. A medida que yo vaya aumentando el número de armónicos en la suma, pues vamos obteniendo un resultado más diferente de la señal. En este caso ya vamos viendo lo que teníamos en la gráfica de la diapositiva anterior, de que la señal senoidal pues empieza a tomar una función un poco más cuadrada. ¿Producto de qué? De la suma del primer armónico y el segundo armónico. Bueno, hago la claridad de que esta es la suma, perdón, estas gráficas que tenemos acá son los 8 armónicos que estoy calculando. Entonces, como les decía, esta señal y la suma, o esta señal es el resultado de la suma de los dos primeros armónicos. A medida que vayamos sumando más armónicos, vamos viendo cómo la señal va obteniendo cada vez más parecido con una señal cuadrada. En este caso estoy sumando el primero, el segundo y el tercer armónico. Vamos a sumar más armónicos. Vamos a sumar el cuarto armónico, A4 más A5. Vamos a sumar dos armónicos más y vamos a ver que el resultado de la señal cada vez nos va produciendo una señal que se parece más a una señal cuadrada de amplitud 1. Recordemos que en este caso la señal que yo tomé era una señal de amplitud 1, o k igual a 1. Estoy sumando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto armónico, ¿cierto? Acabamos de sumar todos los armónicos que tenemos calculados en estos momentos. En este caso tenemos que sumar hasta A8 más A6 más A7 más A8. Cuando veamos la señal resultante, pues obviamente cada vez vamos obteniendo una señal que es mucho más cuadrada y definida de la forma que nosotros la estábamos esperando. Esta señal yo podría, a partir de la serie de Fourier que habíamos acabado de ver acá calculada, pues podría sumar infinitos valores. En realidad podría sumar o calcular infinitas componentes senoidales con frecuencias diferentes. Miren, cada una es una componente de frecuencia, cada señal senoidal es una componente de frecuencia. Eso lo alcanzamos a ver aquí en la gráfica. En la gráfica vemos que el primer armónico es el de menor frecuencia, y a medida que van pasando los armónicos o voy calculando armónicos superiores, las frecuencias son ¿qué? Mucho mayores. Esta frecuencia es mucho más, esta frecuencia es mucho mayor que esta. Pero también vemos muy claro que los armónicos, a medida que van aumentando en su valor, pues su amplitud también se va disminuyendo. O sea que según el valor del armónico, a mayor sea el número del armónico, menor va a ser la amplitud y mayor la frecuencia. En este caso, esta serie de Fourier para una señal cuadrada. Si tuviéramos infinitos valores y los sumáramos, exactamente nos saldría una señal perfectamente cuadrada. Esto era lo que les quería mostrar, simplemente para que entendiéramos de que una señal en el dominio del tiempo, como esta que tenemos acá, esta señal en el dominio del tiempo, cuando la veamos en el dominio de la frecuencia, pues la vamos a observar como una serie de componentes de diferentes frecuencias.
Esto podría ser mi voz y obviamente estaríamos hablando de que mi voz está compuesta de muchos armónicos que son los que producen las características básicas de mi voz. Regresando nuevamente a la diapositiva a la que partimos y después de haber entendido cómo una señal cuadrada está compuesta de muchos componentes senoidales de unas frecuencias muy definidas, pues me interesa que quede claridad también el hecho de que estas componentes de frecuencia armónicos que componen una señal cuadrada como esta que vemos acá, en este caso estamos solo graficando dos de los múltiples armónicos que puede tener una señal, son representadas en el dominio de la frecuencia. Un armónico puro, un tono, una señal senoidal pura es representada como una función impulso con una amplitud correspondiente al valor de la señal en la frecuencia que le corresponde. En este caso el primer armónico tiene una frecuencia, en este caso la llamo F, y el segundo armónico, pues como vemos que tiene 3 ciclos, o sea 3 veces la frecuencia, pues tendremos a 3F o una distancia de 3F en el dominio de la frecuencia, tendremos un impulso de menor amplitud. Obviamente porque el primer armónico es de mayor amplitud, menor frecuencia, el segundo armónico pues será de menor amplitud y mayor frecuencia. Esa señal entonces en definitiva al sumar todas las componentes de frecuencia la podré ver como una función que está representada por esta función en el dominio de la frecuencia. Como les decía, importante esta parte de lo que tiene que ver con los conceptos de dominio de la frecuencia es que una señal en el dominio del tiempo está compuesta o tiene ciertos valores de frecuencia que la representan. Por eso las podemos filtrar y las podemos manejar a través de diferentes circuitos, manipularlas en modulación y hacer diferentes cosas con ellas. Y pues algunos de estos conceptos los vamos a utilizar dentro de lo que es la parte de transmisión de datos como tal. El siguiente concepto que es muy importante que recordemos dentro de los fundamentos de transmisión de datos, que son digamos la base teórica de toda la concepción de transmisión de datos en las redes, inclusive las redes convergentes, que es lo que nos atañe, es el concepto de ancho de banda. Dentro del ancho de banda, antes de entrar en la materia de ancho de banda, es importante que entendamos el concepto de espectro. El espectro es el rango de frecuencias que tiene una señal. Como nos dimos cuenta anteriormente o en la diapositiva anterior, pues una señal está compuesta de infinitas componentes de frecuencia, pero hay ciertos rangos que la hacen más representativas. Se dice que la gran parte o la mayoría de la energía de la señal está integrada o está dentro de los 5 primeros armónicos de la señal y son consideradas como los valores de frecuencia significativos. Los 5 o las 5 primeras componentes de frecuencia de la señal, con eso yo prácticamente ya tengo representada toda la información que lleva una señal. Entonces cuando hablamos del espectro, pues básicamente estamos hablando de el rango de frecuencias que conlleva o tiene esa señal. Podemos hablar, por ejemplo, el caso más común y más conocido de nosotros es el espectro de las emisoras comerciales de FM. Son emisoras que, por ejemplo, su espectro va entre los 88 MHz hasta los 108 MHz. Es muy común para nosotros ese concepto. Dentro de ese espectro hay una serie de canales que son las emisoras que nosotros comúnmente escuchamos. Ese espectro se reconoce como ese rango de frecuencias en el cual yo voy a emitir una señal. En este caso, por ejemplo, del ejemplo que les estoy poniendo es una señal de FM. Dentro de todo el espectro que existe a nivel electromagnético, pues encontramos que existen, digamos, diferentes rangos, los rangos que van desde el orden de los kilohercios, ¿cierto?, hasta los terahercios y valores inclusive mayores, que cada uno pues nos ubica dentro de algunos tipos de señales muy específicas. Cuando estamos hablando de frecuencias del orden de 10 a la 4, o sea, del orden de los megahercios, estamos hablando de señales de radio comerciales, que son las que nosotros conocemos comúnmente, ¿cierto? Y pues básicamente es donde más, entre el orden de los megahercios y los gigahercios, es donde nosotros tenemos el mayor rango
de frecuencias, o está el espectro de frecuencias de telecomunicaciones, toda la parte de sistemas de radio, sistemas Wi-Fi, telefonía móvil celular, todas ellas se desenvuelven entre el orden de los unos cuantos kilohercios, los megahercios y hasta los gigahercios. De ahí para arriba podemos encontrar inclusive frecuencias mucho más altas, del orden de los terahercios, que incluyen los infrarrojos, que también son utilizados para ciertos sistemas de transmisión, pero son muy específicos, esos sistemas de transmisión para sistemas muy específicos, como lo menciono. Y más arriba podemos encontrar inclusive señales que para nosotros son muy familiares, como la luz visible, que está del orden de los terahercios. Son unas frecuencias muy altas, del orden de 10 a la 12 hacia arriba. Y de ahí hacia arriba pues encontramos los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. En general, todo este es el espectro electromagnético. Como les mencionaba al inicio, estamos hablando de que los sistemas de telecomunicaciones están ubicados desde los cientos de kilohercios hasta el orden de los gigahercios, y algunas aplicaciones incluidas en transmisión de datos muy específicas en el orden de los infrarrojos, que estamos hablando de frecuencias del orden de los terahercios, pero son, como les decía, aplicaciones muy específicas. Entremos en materia frente a lo que es el ancho de banda como tal. El ancho de banda, pues vamos a distinguir dos tipos de anchos de banda: el ancho de banda analógico y el ancho de banda digital. El ancho de banda analógico, pues como se va a referir a las frecuencias de señales analógicas, y pues obviamente se refiere a la gama de frecuencias entonces de un sistema electrónico analógico. Para nuestro caso, se puede utilizar para describir la gama de frecuencias transmitidas por una estación de radio, un amplificador electrónico, un demodulador, un modulador, un filtro. Todo sistema electrónico trabaja en rangos de frecuencia. No existe ni un amplificador, no existe ningún filtro, ningún modulador que trabaje en un rango infinito de frecuencias, porque están limitados por la misma electrónica, podríamos decirlo así. La unidad de medida, obviamente, para el ancho de banda analógico es el hercio. Por eso nosotros decimos que el ancho de banda, por ejemplo, de la señal de FM comercial va entre los 88 MHz y los 108 MHz. Para nosotros el ancho de banda analógico es uno de los más comunes. Lo vemos también en la banda comercial de AM, que va por allá del orden de los 500 kHz a los 1100 y pico de kilohercios. Lo vemos en las bandas también de televisión comercial, en sistemas de broadcasting. Lo vemos también en el ancho de banda que puede utilizar una señal Wi-Fi, que va del orden de los 2.4 GHz o los 5.8 GHz. Y así pues podemos encontrar infinidad de ejemplos en rangos de frecuencias en los cuales se puede transmitir. Sobre esos canales de frecuencia se puede dar también otro tipo de ancho de banda. En este caso es el ancho de banda digital. El ancho de banda digital hay que tener cierta, digamos, precaución a la hora de utilizar las unidades, porque pues así como el ancho de banda analógico utiliza los hercios, que son las mismas unidades de frecuencia, para describir su magnitud, el ancho de banda digital también utiliza una unidad que nosotros utilizamos para otro significado. Básicamente, el ancho de banda digital mide la cantidad de información que puede fluir desde un punto hacia otro en un periodo de tiempo determinado. La unidad de medida del ancho de banda digital es el bit por segundo. Los bits por segundo, y a eso era a lo que me refería con el cuidado que tenemos que tener con el manejo de esta unidad. Los bits por segundo también son unidad de velocidad de transmisión, y no podemos confundir la velocidad de transmisión, que está en bits por segundo, con el ancho de banda digital, que está en bits por segundo. Un ejemplo muy sencillo para poder entender qué es el ancho de banda digital puede ser, por ejemplo, el de una avenida que tiene una capacidad de 4 o 5 carriles, ¿cierto? Esa es la capacidad, ese es el ancho de banda. Otra cosa muy diferente es a la velocidad que se pueda mover un carro sobre esa avenida. El caso más específico es una tarjeta de red que puede transmitir. Normalmente una tarjeta de red de un computador
si estamos hablando de tecnología Fast Ethernet, una tarjeta de red puede transmitir a 100 megabits por segundo y esa será su velocidad de transmisión, pero esa velocidad de transmisión puede estar sobre un medio de transmisión que tiene un ancho de banda digital de 1 gigabit por segundo. Podríamos estar hablando de eso. Una cosa es la velocidad a la cual se transmite y otra cosa la capacidad del medio sobre el cual se va a transmitir. Cuando estamos hablando de la capacidad del medio sobre el cual vamos a transmitir, estamos hablando del ancho de banda digital. Un canal o el medio de transmisión siempre se va a describir en su capacidad de transmitir o la cantidad de información que puede fluir por ese medio o de un punto a otro en la unidad de tiempo. Por eso siempre lo vamos a dar en bits por segundo. Es importante hacer esa aclaración antes de entrar a manejar las unidades del sistema. Básicamente hasta acá vamos a dejar esta primera sesión. Cuando empecemos nuestra segunda sesión, pues haremos un pequeño repaso de lo que vimos el día de hoy, y pues si hay alguna inquietud me pueden encontrar en mi correo electrónico o en los foros que estaremos desarrollando durante el curso. Recordemos que tenemos un foro permanente que vamos a estar desarrollando cada 8 días y en el cual ustedes pueden entonces elevar sus inquietudes sobre cada una de estas temáticas. Nos vemos entonces en la próxima clase y muchas gracias por todo.